La figura de Andreas Faber-Kayser es seguramente una de las personas con su actitud, con sus hechos, con sus libros y sus trabajos y sus aportaciones que demuestran que el mundo sin Internet podía seguir existiendo y podíamos hacer cosas. ¿Qué hubiera sido de Andreas Faber-Kayser con Internet? Exactamente lo mismo. Hubiera hecho lo que hizo. Él no necesitaba Internet, no necesitaba la web y las redes, no las necesitaba para hacer lo que ya hizo. Yo recuerdo perfectamente un momento. Hace muchos años, era yo muy joven, un adolescente, 16, 18 años, que miraba el buzón de correos cuando existía el buzón, y lo mirabas con ansiedad, con expectativas de ver qué te escribía, y una de las cartas que recibí un día era un sobre enorme con un montón de papeles dentro que ponía Andreas Faber-Kayser. Me había escrito Andreas Faber-Kayser, que yo tenía en una nube, y básicamente él me mandaba, sin casi ninguna explicación en el texto y en la carta, me mandaba fotocopiados de todos los informes que tenían que ver con la participación de la Guardia Civil, en algunos casos de ovnis, de no identificados. Ese informe sobre los 27 casos de la Guardia Civil, él me mandó el informe íntegro, y me pareció absolutamente, bueno, para un chaval entonces que le escribiera a Faber-Kayser y que le escribiera con una cosa que era tan importante, que llevaba media vida buscando, es muy significativo, y a mí me ilusionó muchísimo. Luego ya tuve la suerte y la fortuna de conocer a Andreas Faber-Kayser en uno de los cursos de verano del Escorial, en el que él estaba y él estuvo también. Fue una de las personas, junto a Juan José Benítez, los dos fundamentales investigadores que hubo en la llegada de los ovnis a la universidad en el año 92, a la universidad en España. Fue un momento importantísimo, yo creo que uno de los momentos importantísimos en la historia de la ufología española. Ahí estaba él, ahí estaba Andreas Faber-Kayser, con todas esas aportaciones fantásticas que se realizó y que efectuó al mundo de la ufología, al mundo de la investigación. Y sobre todo, una de las cosas que él hizo y que le aportó es pensar por uno mismo, no tener miedo a decir aquello que es contrario a la corriente general, porque si la investigación y si los datos se te llevaban a eso, él fue valiente a la hora, por ejemplo, de la investigación sobre la colza. Él fue muy valiente a la hora de decir que la versión oficial no era exactamente la auténtica, que había otras versiones, y él escribió un libro. Él fue el primero que expuso la idea de que fueron una serie de plantaciones de tomates que habían sido regados con una serie de insecticidas, con una serie de productos que podían haber provocado, que se podía haber tratado un experimento norteamericano que realizaron los militares en nuestro país. Y la verdad es que su libro es, hasta el día de hoy, el mejor, más libre y más auténtico que hubo sobre el síndrome de la colza en España. Él fue una de las personas, uno de los investigadores que hicieron grandes a estos temas, que demostraron que la investigación, el estudio y llevar a contraria al poder imperante era muy necesario, y que para eso estaba el mundo de la investigación ufológica. Y él llevó a cabo eso, llevó a cabo su principio, llevar la contraria al poder, no ser un muñeco humano. Para eso ya está toda la humanidad. Él demostró que no tenemos que ser muñecos, que no tenemos que ser borregos, que no tenemos que seguir corrientes generales, que hay que ir a la contra si es necesario ir a la contra, y hacerlo siempre, y él lo hacía con datos, con información.